Todos los temas que tocamos esta noche están atravesados por un conflicto que está mucho más allá de nuestras fronteras, pero que impacta fundamentalmente en cuestiones muy cotidianas. Hablamos del precio del petróleo que roza los $100, que se está apelando a las reservas que tenían los gobiernos de esos barriles que se tocan únicamente en casos de emergencia y ya están utilizándose. Se dan previsiones acerca de un margen de 90 días para que no se agote el petróleo, pero estamos apenas por cumplir 15 días de conflicto y si bien se pensaba que se iniciaba una guerra de corto plazo, no todos los analistas ya están coincidiendo con esa mirada. Gabriel Albarracín, profesor de Derecho Internacional, viene a plantear su mirada sobre esta cuestión a propósito de lo que se está discutiendo en este conflicto. ¿Cómo va? Buenas noches. Hola, Annalise, buenas noches. Lo convocamos para referirnos a estos 12, 14 días que va a tener ya el conflicto, pensando que se estableció y se comunicó al mundo como una guerra corta, simplemente para bajar la peligrosidad de un Estado gobernado por un régimen teocrático como el de Irán. Sí, el tema, para poner las bases de lo que creo que merece ser desarrollado conceptualmente, es el siguiente. Ha habido un relato sistemático por parte de Estados Unidos, los medios que son afines, controlan, y han tenido un discurso desde la caída de Reza Pahlavi en el año 79 hasta la fecha, donde siempre Irán es la bestia negra, es la teocracia infernal, que no da libertades, que sojuzga a su pueblo, que es el enemigo permanente, pese a que Irán jamás atacó a un vecino, siempre fue agredido, como es el caso de lo que sucede ahora. Entonces ese relato conlleva inexorablemente determinadas consecuencias, que en ese relato siempre hay alguien que asigna roles y que en función de esos roles que asigna, en este caso Irán era el mal a extirpar, decide que hay que extirparlo, por eso se lleva adelante una acción militar de descabezamiento y de cambio de régimen, y establece un plazo para llevar adelante ese cometido, supuestamente en nombre del bien de la humanidad. Pero como ese relato es absolutamente falso, y la prueba de que es falso es la realidad que emerge, nos encontramos con que ese Irán es una sociedad consolidada, es una sociedad con instituciones, es una sociedad con valores democráticos no al estilo de nuestro entendimiento, pero sí valores democráticos en el sentido de que, por ejemplo, el Consejo de los 80 o 88 sabios que eligió al sucesor del ayatolá asesinado son electos directamente por la población, no son personas designadas a dedo, sino que son personas electas. Nos encontramos con que hay un parlamento que funciona, nos encontramos con que hay división institucional de poderes claramente establecida, y nos encontramos con que esa sociedad en estos prácticamente 60 años, o 50 años y alguno más, ha generado una resistencia a un microclima absolutamente hostil por parte de Occidente, que le ha dado una institucionalidad potente, una economía con una gran capacidad de resistencia, y que le ha dado un sentido de pertenencia y una identidad fortísima que ha sabido vertebrar, estructurar en un sistema militar extraordinario, que es lo que no se tiene en cuenta. Y todo parece como sorpresivo. Ah, mira vos, los iraníes tenían misiles, tenían la posibilidad... si estaban proveyendo de misiles, por ejemplo, a Rusia en la guerra con Ucrania. En el relato oficial, a Rusia fundamentalmente le proveyeron de drones. Tenían un desarrollo significativo de drones que después los rusos sofisticaron grandemente. Pero el hecho concreto es que para esta intervención militar, los iraníes se han preparado durante muchísimo tiempo. Entonces usted avisora que no va a ser un conflicto corto. No va a ser un conflicto corto, porque para los iraníes es un conflicto existencial.
ellos ya tuvieron la experiencia de ceder a la presión fundamentalmente de Rusia y China en junio del año pasado con la guerra de los 12 días y no llevar adelante acciones de fuerza cuando ya Israel y Estados Unidos estaban profundamente debilitados y tenía la posibilidad ya en ese momento de tener una victoria estratégica que llevase a Estados Unidos fuera del Medio Oriente y que dejase a Israel totalmente aislado y acotado militarmente para abandonar el proyecto, que es el que es la madre de todos los males, que es el deseo de la sociedad israelí y de la élite que gobierna en este momento de desarrollar una ocupación colonial de territorios que largamente exceden aquellos que se dieron por parte de la Resolución 181 de Naciones Unidas en el año 1947, en lo que fue el territorio histórico de Palestina, donde en ese territorio, que era la provincia otomana de Palestina, mandato recibido por el Imperio Británico tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, debían coexistir los dos estados. Nunca coexistieron los dos estados. Pero Israel no solo no conforme con, o mejor dicho, no solo desea quedarse con el territorio de Palestina, sino que también codicia territorio de sus vecinos. Bueno, pero en este caso Irán también serio, digamos, ha tenido, ¿no? Por lo menos así es como se denuncia, financiamiento a terrorismo que ataca y que atenta contra la seguridad de Israel. Yo vuelvo sobre el tema de los términos, porque esta es la gran batalla. El tema es quién moteja las cosas. Cuando se sigue el proceso político del Medio Oriente, desde que comenzó, que ni siquiera fue con el nacimiento del Estado de Israel, comienza con las primeras acciones de la Agencia Judía Internacional, trasladando colonos a Israel, a lo que después va a ser Israel, a fines del siglo XIX. Y se verifica, y hay que ir a los archivos desclasificados de lo que son los informes secretos del servicio secreto inglés, el MI6, en la década del 30, por ejemplo, y las denuncias que hay del propio gobernador británico, de las propias autoridades británicas, acerca de los actos terroristas de las agrupaciones sionistas, como Esther Bern, como lo que después va a ser la Haganá, lo que después van a ser todas las organizaciones que van a convertirse en las Fuerzas Armadas del Estado de Israel. Fueron todas organizaciones terroristas previamente. Les cito un dato. Pero entonces, ¿qué son lo mismo? Perdón, no son lo mismo, porque en terrorismo se puede incurrir desde cualquier ideología. Por eso la pregunta. Por eso le digo, no es que sean lo mismo, lo que le digo es lo siguiente, que los primeros actos de terrorismo en el Medio Oriente son protagonizados por agrupaciones sionistas. Es más, el asesinato del conde Folke de Bernardot en el año 1949, cuando se estaba asentando el Estado de Israel, fue perpetrado por una célula guerrillera liderada por quien después va a ser presidente del Estado de Israel, que fue Menachem Begin, y que fue presidente en el año 1979. Él era uno de los integrantes de la célula terrorista que hizo explotar el Hotel King David, donde estaba alojado el alto representante de Naciones Unidas, que venía a supervisar la ejecución de la resolución de partición de Palestina. Ahora, volvamos a... Yo sé que usted quiere explicar el contexto, pero los tiempos televisivos ya sabe que no dan, y estamos hoy en un marco que está definiendo qué. Es muy importante lo de los términos, por eso hago esta declaración. Volviendo a lo que se está definiendo, acá no hay lucha de terroristas, acá lo hay una puja de poder. Un país que ha acumulado recursos, que ha acumulado alianzas estratégicas y que está luchando por su supervivencia, que es Irán, y que avisó con mucho tiempo de anticipación que
si se inmiscuyen en nuestros asuntos domésticos al punto tal de que tumban el gobierno con la expectativa de balcanizar Irán, porque este es el otro tema que no se dice. No es solo un cambio de gobierno en Irán, es el cambio de gobierno en Irán para partir Irán, que esto es lo otro que no se dice. Es más, usted siga los debates en la Knesset, en el Parlamento israelí, y verifique lo que dicen a este respecto los líderes de las bancadas que apoyan, más radicalizadas, más de extrema derecha israelí, que apoyan al gobierno de Netanyahu. Es esta la idea. Entonces, para los iraníes, esto es una guerra de supervivencia. Tienen muchísimos recursos, como les dije, se ha preparado para esta guerra. ¿Y para Estados Unidos qué es? Para Estados Unidos es la posibilidad de avanzar en un plan de captación de recursos, de apropiación de recursos, al estilo de lo que pasó en Venezuela, en miras a fortalecer una posición de disponibilidad de recursos, fundamentalmente los recursos energéticos, para dar una batalla de centralidad geopolítica con China. El principal destino de las exportaciones energéticas de Irán es China. Es un proveedor muy importante de combustible y de petróleo crudo, que aparte es un petróleo que tiene características muy especiales del iraní, que alimenta múltiples refinerías en China. Entonces, es juntar lo útil con lo bello, digamos, ¿no? ¿Y Rusia qué rol va a jugar acá? Rusia juega un rol de sostenedor de la estabilidad. Rusia sabe que cualquier problema en el Medio Oriente inexorablemente va a terminar repercutiendo en Rusia. Una guerra civil en Irán, como una guerra civil en cualquiera de los países de habla musulmana que fueron parte de la Unión Soviética, inexorablemente va a tener repercusiones en Rusia, va a haber migraciones internas o regionales de muchísima gente, va a haber con el ingreso de esas personas seguramente la posibilidad de infiltrar grupos armados que desestabilicen alguna de las provincias o alguna de las repúblicas de la Federación Rusa. Bueno, es lo que pasa ahora. Usted fíjese que el grueso de los activistas financiados por el Mossad que generaron las revueltas del mes de enero en Irán son de origen afgano. Eran refugiados políticos, o sea, no son iraníes. Pero las revueltas terminaron con 30.000 muertos. No exactamente, pero de todos modos, yo le voy a decir una cosa. Los primeros que fueron muertos han sido policías y personas de seguridad. Mujeres. Bueno, pero mire, acá esto no fue una guerra civil. Esto no fue una guerra civil. Porque, pero no lo sabemos tampoco, bueno, porque no tenemos un acceso directo a esa información. Claro, pero la poca documentación a la que se accede muestra que las mujeres padecieron ahí. Pero no cabe la más mínima duda que si hay muertos y que fueron indiscriminadamente, las que más lucharon por su libertad, mire, en el sentido de gozar de algunos beneficios que para otros sectores están prohibidos. Le aseguro una cosa, que Irán es una sociedad ejemplar al lado de lo que son las dictaduras monárquicas del Golfo. Las libertades de las que gozan las mujeres en Irán son, le diría, de ultra avanzada en relación a la situación que ocupa la mujer en el resto de los estados del Golfo. Las jugadoras de fútbol pidieron asilo político. Mire, a ver, esto hay que verificarlo, en el sentido de que hay mucha manipulación con respecto a esta cuestión. Muy probablemente, como se trata, quizás, usted sabe que todo el negocio del fútbol es un negocio privatizado, es muy factible, como ya pasó en su momento con jugadores de básquet en época de la Unión Soviética, como pasó con cubanos, como pasó con grandes patinadores en época de la Unión Soviética, que era hacerle un ofrecimiento de una contratación personal ventajosa con la carga de decir tal cosa.
soy un perseguido político, soy esto, soy aquello de más allá. Y si uno no supiera quiénes son los que están del otro lado del mostrador, manipulando las cosas como las manipulan, uno tendría la duda. En mi caso yo no tengo ninguna duda de que estas cuestiones hay que analizarlas con particular detalle. Pero yendo a la cuestión concreta de la guerra no va a ser corta. Y el tema es el siguiente. Ni Trump, ni el Estado de Israel, ni el Grupo de los Siete va a decidir el final de la guerra. Esto lo va a decidir Irán en consulta con sus aliados estratégicos, que son China y Rusia. Y esto en este orden. Es Irán, ni China ni Rusia en primer lugar. Irán, porque es Irán quien ha padecido, es Irán quien ha sido damnificado tremendamente durante estas mínimo 5 décadas por estas políticas de discriminación, y por Argentina, esta política de subjugamiento. Que tuvo atentados justamente, cuya responsabilidad está atribuida al Estado de Irán. Sí, pero esto... ¿Queda en qué posición? No, esto, mire, yo lo que le digo es lo siguiente. No hay ninguna investigación seria y objetiva que conlleve el resultado que políticamente se viene gestionando desde el atentado del AMIA hasta el presente. ¿Por qué razón le digo? El Estado argentino nunca tuvo injerencia en la escena del crimen. Cuando inmediatamente después de que sucede lo de la AMIA, se cierra todo y quien lleva adelante la investigación como si fuera parte de su propio territorio y quien hace y deshace las pruebas y acomoda el teatro de operaciones o el lugar donde esto sucedió es el Mossad con apoyo de la CIA. Esto está absolutamente documentado. No fue la Policía Federal la que intervino, no fue Gendarmería la que intervino. Todo lo que se hace todo lo que queda como base de la investigación es lo que se ha querido comunicar desde la intervención de estas centrales de inteligencia. Sin embargo, no ha habido otra cosa. Hoy, justamente en este debate que está trascendiendo sobre lo que pasa en Irán, a los que se accede es a testimonios de personas que provienen de ese país y que cuentan efectivamente que quienes han quedado hoy a cargo del gobierno participaron de esos atentados, y esto se cuenta como Vox Populi en Irán. Eso no deja de ser un relato. No hay evidencia, no hay un expediente creíble, abierto, porque acá lo que ha pasado es que Argentina, después de la participación en el 91 de la Task Force que termina derrotando a Saddam Hussein y generando las condiciones para que Estados Unidos consolide su poder en el Medio Oriente de modo definitivo, queda atrapada en una disputa de poder global, queda atrapada en una guerra. Y en la guerra, lo primero que se pierde, la primera víctima que es imposible resucitar a lo largo de toda la guerra, es la verdad. Y esto es lo que lamentablemente ha sucedido. Yo le vamos más atrás. No tengo mucho tiempo. Bueno, solamente... pero vamos más atrás, vamos a esto, punto. ¿Qué se sabe del atentado a la Embajada de Israel? Nada, absolutamente nada. El único tribunal que tenía que intervenir, porque corresponde, y que intervino y que la causa está abierta allí y nadie mueve absolutamente nada, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, no hubo 5 tribunales, un solo tribunal tenía que intervenir. Y no se sabe absolutamente nada. Y algo que debió ser muchísimo más sencillo de resolver que el tema de la AME. Y concluyendo, y termino ya con esto, preparémonos para una guerra extensa. Esto va a terminar cuando Irán y sus aliados decidan que los objetivos que han justificado el ingreso en la guerra están cumplidos, y eso no sabemos cuáles son esos objetivos, porque algunos se han declarado y otros no. Así que esto puede durar 30 días, puede durar 60 días o puede durar más tiempo. Y no sabemos si uno de los objetivos no declarados de Irán
no es producir un colapso económico significativo en Estados Unidos, cosa que es factible que suceda si el barril llega a $200, como ya se está hablando de hace por lo menos una semana. Gracias por esta colaboración, muy amable. Hasta pronto. Gracias.